Primer libro de las Crónicas. Capítulo 1. Adán, Set, Enos, Kenán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Avilá, Saptá, Raamá y Saptecá. Los hijos de Raamá fueron Seba y Dedán. Cus también fue padre de Nemrod, el primer hombre que se hizo poderoso en la tierra. Misraim fue padre de Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrusim, Casluim, de quien provienen los filisteos, y Caftorim. Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo. También fue padre de Et, así como de los Jebuseos, los Amorreos, los Girgaseos, los Heveos, los Arqueos, los Cineos, los Arbadeos, los Semareos y los Amateos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram, además de Uz, Ul, Geter y más. Arpaxad fue padre de Selá, y Selá fue padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en sus tiempos se dividió la población de la tierra, y su hermano se llamaba Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Selef, Asarmavet, Gera, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Sem, Arpaxad, Selá, Eber, Peleg, Reú, Seruc, Nacor, Taré, Abrán, es decir, Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son los orígenes de sus familias. El primer hijo de Ismael fue Nebaiot, y después vinieron Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Esos fueron los hijos de Ismael. Los hijos que tuvo Keturá, la concubina de Abraham, fueron Simrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Los hijos de Jocsán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Anoc, Abidá y Eldaa. Todos esos fueron los hijos de Keturá. Abraham fue padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna y Amalec. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samá y Misá. Los hijos de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán fueron Orí y Omam. La hermana de Lotán era Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Ayá y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran un rey son los siguientes. Bela, hijo de Beor. Su ciudad se llamaba Dinabá. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam de la tierra de los temanitas.
Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y su ciudad se llamaba Abid. Él venció a los madianitas en el territorio de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samlá de Masrecá. Cuando Samlá murió, reinó en su lugar Shaul de Rehobot del río. Cuando Shaul murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad. Su ciudad se llamaba Pau, y su esposa se llamaba Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Entonces Hadad murió. Los jeques de Edom fueron el jeque Timná, el jeque Albá, el jeque Getet, el jeque Olibamá, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mipsar, el jeque Magdiel y el jeque Hiram. Esos fueron los jeques de Edom. Capítulo 2. Estos fueron los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá fueron Onán y Selá. Estos tres hijos los tuvo con la hija de Súa, la cananea. Pero a Jehová le desagradaba la conducta de el hijo mayor de Judá, así que le dio muerte. Tamar, la nuera de Judá, tuvo con él a Pérez y a Sera. Judá tuvo 5 hijos en total. Los hijos de Pérez fueron Esrón y Amul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Dará. Fueron 5 en total. El hijo de Carmí fue Acar, quien trajo el desastre a Israel cuando actuó infielmente con las cosas que se habían reservado para la destrucción. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos que tuvo Esrón fueron Jerameel, Ram y Kelubai. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nasón, el jefe de los descendientes de Judá. Nasón fue padre de Salmá. Salmá fue padre de Boaz. Boaz fue padre de Obed. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre de Eliab, su primer hijo. De Abinadab, el segundo. De Simea, el tercero. De Netanel, el cuarto. De Radai, el quinto. De Osem, el sexto. Y de David, el séptimo. Las hermanas de ellos eran Zeruyá y Abigail. Los hijos de Zeruyá fueron 3: Abisai, Joab y Asael. Abigail tuvo a Amasá, y el padre de Amasá fue Jeter el ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, tuvo hijos con su esposa Asubá y con Geriot. Estos fueron los hijos de ella: Geser, Sobab y Ardón. Cuando Asubá murió, Caleb se casó con Efrat, y tuvieron a Ur. Ur fue padre de Urí. Urí fue padre de Besalel. Después, Esrón tuvo relaciones con la hija de Maquir, el padre de Galaad. Él tenía 60 años cuando se casó con ella, y tuvieron a Segub. Segub fue padre de Jair, que tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Más tarde, Gesur y Siria les quitaron a Bot Jair junto con Kenat y sus pueblos dependientes, un total de 60 ciudades. Todos esos fueron los descendientes de Maquir, el padre de Galaad. Tras la muerte de Esrón en Caleb Efrata, su esposa Abías dio a luz a Ashur, el padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, el primer hijo de Esrón, fueron Ram, el primero, y luego Buná, Orén, Osem y Ahilla. Jerameel tuvo otra esposa, llamada Atará. Ella fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el primer hijo de Jerameel, fueron Maás, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jadá. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abiail, y tuvieron a Abán y Molit. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim.
pero Selet murió sin hijos. El hijo de Apaim fue Isí, el hijo de Isí fue Sesán, y el hijo de Sesán fue Alai. Los hijos de Jadá, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Pero Jeter murió sin hijos. Los hijos de Jonatán fueron Peles y Sasá. Esos fueron los descendientes de Jerameel. Sesán no tuvo hijos, solo hijas. Ahora bien, Sesán tenía un siervo egipcio llamado Jará. Sesán le dio su hija a su siervo Jará por esposa, y ella tuvo con él a Atai. Atai fue padre de Natán. Natán fue padre de Sabad. Sabad fue padre de Eflal. Eflal fue padre de Obed. Obed fue padre de Jehú. Jehú fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Eles. Eles fue padre de Eleazá. Eleazá fue padre de Sismai. Sismai fue padre de Salum. Salum fue padre de Jecamías. Jecamías fue padre de Elisamá. Los hijos de Caleb, el hermano de Jerameel, fueron Mesá, su primer hijo, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresá, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue padre de Raham, el padre de Jorqueam. Requem fue padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón. Maón fue el padre de Bet-Sur. Efá, concubina de Caleb, tuvo a Harán, Mosá y Gasés. Harán fue padre de Gasés. Los hijos de Jadai fueron Regem, Jotán, Gesán, Pelet, Efá y Saaf. Macá, concubina de Caleb, tuvo a Seber y Tiraná. Con el tiempo, ella tuvo a Saaf, el padre de Madmaná, y a Sebá, el padre de Macbená y Gibeá. La hija de Caleb fue Acsá. Esos fueron los descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el primer hijo de Efrata, fueron Sobal, el padre de Kirjat Jearim, Salmá, el padre de Belén, y Aref, el padre de Bet-Gader. Sobal, el padre de Kirjat Jearim, tuvo hijos, Aroé y la mitad de los Menuot. Las familias de Kirjat Jearim fueron los Itritas, los Putíes, los Sumatitas y los Misraitas. De ahí salieron los Soratitas y los Estaolitas. Los hijos de Salmá fueron Belén, los Netofatitas, Atrot Bet Joab, la mitad de los Manaatitas y los Horitas. Las familias de los escribas que vivían en Jabes fueron los Tirateos, los Simeateos y los Sucateos. Esos fueron los kenitas que vinieron de Amat, el padre de la casa de Recab. Capítulo 3. Estos fueron los hijos que David tuvo en Hebrón. El primogénito fue Amnón, y su madre era Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre era Abigail la Carmelita. El tercero fue Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, el rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit. El quinto fue Cefatías, y su madre era Abital. Y el sexto hijo de David fue Itream, de su esposa Eglá. Esos 6 fueron los hijos que tuvo en Hebrón. Allí reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Los hijos que tuvo en Jerusalén fueron estos: Simeá, Sobab, Natán y Salomón. La madre de los 4 era Batseba, hija de Amiel. Y otros 9 hijos fueron Ibar, Elisamá, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Todos esos, además de los hijos que tuvo con las concubinas, fueron los hijos de David. Tamar era hermana de ellos. El hijo de Salomón fue Rehoboam, que fue padre de Abías, que fue padre de Asá, que fue padre de Jehoshafat, que fue padre de Jehoram, que fue padre de Ocosías, que fue padre de Jehoás, que fue padre de Amasías, que fue padre de Azarías, que fue padre de Jotán, que fue padre de Acaz, que fue padre de Ezequías,
que fue padre de Manasés, que fue padre de Amón, que fue padre de Josías. Los hijos de Josías fueron Johanán, el primogénito, Jehoiakim el segundo, Sedequías el tercero y Salum el cuarto. Los hijos de Jehoiakim fueron su hijo Jeconías y su hijo Sedequías. Los hijos de Jeconías el prisionero fueron Sealtiel, Malquiram, Pedaya, Senasar, Jecamías, Osamá y Nedavías. Los hijos de Pedaya fueron Zorobabel y Simeí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías, y Selomit era hermana de ellos. Otros 5 hijos fueron Asubá, Oel, Berequías, Asadías y Jusab Esed. Y los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesayá. El hijo de Jesayá fue Refayá. El hijo de Refayá fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abdías. El hijo de Abdías fue Secanías. Y los hijos de Secanías fueron Semaya, y los hijos de Semaya, Atús, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron 3, Elioenai, Isquías y Azricam. Y los hijos de Elioenai fueron 7, Odavías, Eliasib, Pelayá, Acub, Johanán, Delayá y Ananí. Capítulo 4. Los hijos de Judá fueron Pérez, Esrón, Carmí, Ur y Sobal. Reayá, hijo de Sobal, fue padre de Hat. Hat fue padre de Ahumai y de Laad. Esas fueron las familias de los zoratitas. Estos fueron los hijos del padre de Etam, Jezreel, Isma e Idbás. Y la hermana de ellos se llamaba Aselel Poní. Y Penuel fue el padre de Gedor, y Eser fue el padre de Usá. Esos fueron los hijos de Ur, el primer hijo de Efrata y padre de Belén. Ashur, el padre de Tecoa, tuvo 2 esposas, Elá y Naará. Naará tuvo con él a Usam, Efer, Temení y a Astarí. Esos fueron los hijos de Naará. Y los hijos de Elá fueron Seret, Izar y Etnán. Cos fue padre de Anub, Sobebá y las familias de Arel, hijo de Anum. Jabes fue más honorable que sus hermanos. Y su madre lo llamó Jabes, pues dijo: Lo he dado a luz con dolor. Jabes le oró al Dios de Israel diciendo: Ojalá me bendijeras y ensancharas mi territorio. Ojalá tu mano estuviera conmigo y me protegiera de la calamidad para que no sufra ningún daño. Así que Dios le concedió lo que había pedido. Kelub, el hermano de Súa, fue padre de Meir, que fue el padre de Estón. Estón fue padre de Bet-Rafá, Pasea y Teiná, el padre de Ir-Naás. Esos fueron los hombres de Recá. Y los hijos de Kenaz fueron Otniel y Seraya. Y el hijo de Otniel fue Atat. Meonotai fue padre de Ofrá. Seraya fue padre de Joab, el padre de Ge-Arasim, llamado así porque allí eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefuné, fueron Iru, Elá y Naam. Y el hijo de Elá fue Kenaz. Los hijos de Jehalelel fueron Sif, Sifá, Tiría y Azarel. Los hijos de Esra fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Ella concibió y dio a luz a Miriam, Samai e Isba, el padre de Estemoa. Y su esposa judía dio a luz a Jered, el padre de Gedor, a Eber, el padre de Socó, y a Jecutiel, el padre de Sanoa. Esos fueron los hijos de Bitías, la hija del faraón, con la que se casó Mered. Los hijos de la esposa de Odías, la hermana de Naam, fueron los padres de Keilá, el Garmita, y Estemoa, el Macatita. Y los hijos de Shimón fueron Amnón, Riná, Ben-Anán y Tilón. Y los hijos de Isí fueron Zoet y Ben-Zoet. Los hijos de Selá, hijo de Judá, fueron el padre de Lecá, y Laadá, el padre de Maresá, y las familias de los fabricantes de tela fina de la casa de Asbea.
y Joquim, los hombres de Cosebá, Joás y Saraf, que se casaron con mujeres moabitas, y Jasubí Lehem. Estos registros son antiguos. Ellos eran alfareros que vivían en Netaim y Gederá. Vivían allí y trabajaban para el rey. Los hijos de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Sera y Shaul. Shaul fue padre de Salum, que fue padre de Mibsam, que fue padre de Misma. Y los hijos de Misma fueron su hijo Amuel, su hijo Zacur, su hijo Simeí. Y Simeí tuvo 16 hijos y 6 hijas. Pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, y ninguna de sus familias tuvo tantos hijos como los hombres de Judá. Vivieron en Beer-seba, Moladá, Hazar-sual, Bilá, Esem, Tolad, Betuel, Ormá, Siclac, Bet-marcabot, Hazar-susim, Bet-birí y Saharaim. Esas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus poblados fueron Etam, Ain, Rimón, Toquen y Asán, 5 ciudades, además de los poblados que rodeaban estas ciudades hasta Baal. Esos fueron sus registros genealógicos y los lugares donde vivieron. Y Mesobab, Jamlec, Josá hijo de Amasías, Joel, Jehú hijo de Josibías, hijo de Seraya, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaya, Asaya, Adiel, Jesimiel, Benaya y Sisá, hijo de Sifí, hijo de Alón, hijo de Gedayá, hijo de Simrí, hijo de Semaya. Estos que se mencionan por nombre fueron los jefes de sus familias, y los de la casa de sus antepasados aumentaron. Y fueron a la entrada de Gedor, al este del valle, para buscar pastos para sus rebaños. Finalmente encontraron pastos buenos y abundantes, y la región era espaciosa, tranquila y pacífica. Los que vivían antes allí eran camitas. Aquellos que aparecen por nombre en la lista vinieron durante los días del rey Ezequías de Judá, y destruyeron las tiendas de los camitas y los meonim que estaban allí. Los mataron, y no ha quedado ni rastro de ellos hasta el día de hoy. Se establecieron en su lugar porque allí había pastos para sus rebaños. Algunos de los simeonitas, 500 hombres, se fueron al monte Seir. Los lideraban Pelatías, Nearías, Refayá y Uziel, hijos de Isí. Acabaron con el resto de los amalequitas que habían escapado, y han vivido allí hasta el día de hoy. Capítulo 5. Estos son los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Él era el primogénito, pero como contaminó la cama de su padre, su derecho de primogénito pasó a ser de los hijos de José, hijo de Israel. Por eso no se le incluyó en los registros genealógicos con el derecho de primogénito. Aunque Judá era superior a sus hermanos y de él vino quien sería el líder, el derecho de primogénito le perteneció a José. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Anoc, Palú, Esrón y Carmí. Los hijos de Joel fueron su hijo Semaya, su hijo Gog, su hijo Simeí, su hijo Miqueas, su hijo Reayá, su hijo Baal y su hijo Beerá, a quien el rey Tilgat-Pilneser de Asiria se llevó al destierro. Él era un jefe de los rubenitas. Sus hermanos, según el registro genealógico de sus familias por su linaje, fueron Jehiel, el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel, quien vivía en la región que va desde Aroer hasta Nebo y Baal-Meón. Hacia el este, se estableció en el territorio que se extendía hasta donde empieza el desierto junto al río Éufrates, porque su ganado había aumentado mucho en la tierra de Galaad. En los días de Saúl, ellos pelearon contra los agritas, quienes fueron derrotados, y ocuparon sus tiendas por todo el territorio al este de Galaad. Los descendientes de Gad vivían al lado de ellos en la tierra de Basán hasta Salecá. Joel era el jefe, Safam era el segundo al mando, y también estaban Hanai y Safat en Basán. Y sus hermanos, que pertenecían a sus casas paternas,
fueron Miguel, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber, 7 en total. Esos fueron los hijos de Abiail, hijo de Urí, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Miguel, hijo de Jesisai, hijo de Jadó, hijo de Bus. El jefe de la casa paterna de ellos era Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guní. Ellos vivían en Galaad, en Basán y sus pueblos dependientes, y en todos los campos de pasto de Sarón, hasta donde llegaba ese territorio. Todos ellos fueron incluidos en el registro genealógico en los días del rey Jotán de Judá y en los días del rey Jeroboam de Israel. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían en su ejército a 44,760 guerreros poderosos que llevaban escudos y espadas y estaban armados con arcos. Estaban adiestrados para la guerra. Pelearon contra los agritas, Getur, Nafis y Nodab. Y le pidieron ayuda a Dios en la guerra, y Él les respondió su súplica porque confiaron en Él. Así que recibieron ayuda en la batalla, y los agritas y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos. Se llevaron su ganado, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 burros, así como 100,000 personas. Hubo muchos muertos, porque fue el Dios verdadero quien peleó esa batalla. Y vivieron en la tierra de aquella gente hasta el tiempo del destierro. Los descendientes de la media tribu de Manasés vivieron en la región que va desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Eran muy numerosos. Estos fueron los jefes de sus casas paternas: Efer, Isí, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Eran guerreros poderosos, hombres famosos y jefes de sus casas paternas. Pero no fueron fieles al Dios de sus antepasados y se prostituyeron con los dioses de los pueblos del país, a quienes Dios había aniquilado delante de ellos. Así que el Dios de Israel movió al rey Pul de Asiria, es decir, el rey Tilgat-Pilneser de Asiria, a desterrar a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y llevárselos a Alá, a Bor, Ará y al río Gozán, y allí están hasta el día de hoy. Capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merarí. Los hijos de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y también Miriam. Y los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue padre de Fineás. Fineás fue padre de Abisúa. Abisúa fue padre de Buquí. Buquí fue padre de Usí. Usí fue padre de Seraías. Seraías fue padre de Merayot. Merayot fue padre de Amarías. Amarías fue padre de Ahitub. Ahitub fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Ahimaas. Ahimaas fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Joanán. Joanán fue padre de Azarías. Él sirvió de sacerdote en la casa que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue padre de Amarías. Amarías fue padre de Ahitub. Ahitub fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Salum. Salum fue padre de Hilquías. Hilquías fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Seraya. Seraya fue padre de Jeosadac. Y Jeosadac fue al destierro cuando por medio de Nabucodonosor, Jehová se llevó al destierro a Judá y Jerusalén. Los hijos de Leví fueron Gersóm, Coat y Merarí. Estos son los nombres de los hijos de Gersóm: Libní y Simeí. Los hijos de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merarí fueron Malí y Musí. Las familias de los levitas agrupadas por sus antepasados fueron las siguientes: de Gersóm, su hijo Libní, su hijo Jaat, su hijo Simá, su hijo Joá, su hijo Idó, su hijo Sera, su hijo Jeatrai. Los hijos de Coat,
su hijo Aminadab, su hijo Coré, su hijo Asir, su hijo Elcaná, su hijo Ebiasaf, su hijo Asir, su hijo Taat, su hijo Uriel, su hijo Usías y su hijo Shaul. Los hijos de Elcaná fueron Amasai y Aimot. En cuanto a Elcaná, los hijos de Elcaná fueron su hijo Sofai, su hijo Naat, su hijo Eliab, su hijo Jeroam, su hijo Elcaná. Los hijos de Samuel fueron Joel, el primer hijo, y Abías, el segundo. Los hijos de Merarí, Malí, su hijo Libní, su hijo Simeí, su hijo Usá, su hijo Simeá, su hijo Agías y su hijo Asaya. Estos fueron los que David nombró para dirigir a los cantores en la casa de Jehová después de que el arca se colocó allí. Ellos estuvieron a cargo de los cantores en el tabernáculo, la tienda de reunión, hasta que Salomón construyó la casa de Jehová en Jerusalén, y cumplieron con su servicio tal como se les ordenó. Estos fueron los hombres que junto con sus hijos prestaban servicio. De los coatitas, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcaná, hijo de Mat, hijo de Amasai, hijo de Elcaná, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Su hermano Asaf se ponía a su derecha. Asaf era hijo de Berequías, hijo de Simeá, hijo de Miguel, hijo de Baaseyá, hijo de Malquilla, hijo de Etní, hijo de Sera, hijo de Adaya, hijo de Etán, hijo de Simá, hijo de Simeí, hijo de Jaat, hijo de Gersom, hijo de Leví. Sus hermanos los descendientes de Merarí estaban a su izquierda. Ahí estaba Etán, hijo de Quisí, hijo de Abdí, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilquías, hijo de Amsí, hijo de Baní, hijo de Semer, hijo de Malí, hijo de Musí, hijo de Merarí, hijo de Leví. Sus hermanos los levitas fueron nombrados para todo el servicio del tabernáculo, la casa del Dios verdadero. Aarón y sus hijos hicieron humear los sacrificios sobre el altar de la ofrenda quemada y sobre el altar del incienso. Cumplieron los deberes relacionados con las cosas santísimas para hacer expiación por Israel, de acuerdo con todo lo que había mandado Moisés, el siervo del Dios verdadero. Estos fueron los descendientes de Aarón: su hijo Eleazar, su hijo Fineás, su hijo Abisúa, su hijo Buquí, su hijo Usí, su hijo Seraías, su hijo Merayot, su hijo Amarías, su hijo Aitub, su hijo Sadoc y su hijo Ahimaas. Estos fueron sus poblados, los lugares donde establecieron sus campamentos en su territorio. Cuando se echaron suertes, la primera les tocó a los descendientes de Aarón, que pertenecían a la familia de los coatitas, y les dieron Hebrón, en la tierra de Judá, con los campos de pasto que había alrededor. Pero los campos de la ciudad y sus poblados se los dieron a Caleb, hijo de Jefuné. Y a los descendientes de Aarón les dieron las ciudades de refugio: Hebrón, también Libná con sus campos de pasto, Jatir, Estemoa con sus campos de pasto, Hilén con sus campos de pasto, Debir con sus campos de pasto, Asán con sus campos de pasto, y Bet-Semes con sus campos de pasto. Y de la tribu de Benjamín, Geba con sus campos de pasto, Alemet con sus campos de pasto, y Anatot con sus campos de pasto. En total hubo 13 ciudades para sus familias. Al resto de los coatitas les tocaron 10 ciudades, de la familia de la tribu, de la media tribu, la mitad de Manasés. A los descendientes de Gersom les dieron, según sus familias, 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán. A los meraritas les dieron por sorteo, según sus familias, 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Así, los israelitas les dieron a los levitas estas ciudades con sus campos de pasto.
Además, de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, dieron por sorteo estas ciudades que se mencionan por nombre. Algunas de las familias coatitas tenían como territorio ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron las ciudades de refugio: Siquem con sus campos de pasto en la región montañosa de Efraín, Geser con sus campos de pasto, Jocmeam con sus campos de pasto, Bet-Orón con sus campos de pasto, Ayalón con sus campos de pasto, y Gat-Rimón con sus campos de pasto. Y el resto de las familias coatitas recibieron de media tribu de Manasés estas ciudades: Aner con sus campos de pasto y Bileam con sus campos de pasto. A los descendientes de Gersóm les dieron de la familia de la media tribu de Manasés Golán en Basán con sus campos de pasto y Astarot con sus campos de pasto. Y de la tribu de Isaacar, Quedes con sus campos de pasto, Daberat con sus campos de pasto, Ramot con sus campos de pasto, y Anem con sus campos de pasto. Y de la tribu de Aser, Masal con sus campos de pasto, Abdón con sus campos de pasto, Ucoc con sus campos de pasto, y Rehob con sus campos de pasto. Y de la tribu de Neftalí, Quedes en Galilea con sus campos de pasto, Amón con sus campos de pasto, y Kiriataim con sus campos de pasto. Al resto de los meraritas les dieron de la tribu de Zabulón, Rimono con sus campos de pasto, y Tabor con sus campos de pasto. Y en la región del Jordán cerca de Jericó, al este del Jordán, les dieron de la tribu de Rubén, Béser en el desierto con sus campos de pasto, Jaz con sus campos de pasto, Kedemot con sus campos de pasto, y Mefaat con sus campos de pasto. Y de la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus campos de pasto, Mahanaim con sus campos de pasto, Esbón con sus campos de pasto, y Jazer con sus campos de pasto. Capítulo 7. Los hijos de Isaacar fueron 4: Tolá, Pua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tolá fueron Uzí, Refayá, Jeriel, Jamai, Ibsam y Semuel, los jefes de sus casas paternas. Entre los descendientes de Tolá había guerreros poderosos, que para los días de David llegaban a 22,600. Y los descendientes de Uzí fueron Israías y los hijos de Israías, Miguel, Abdías, Joel e Isías. Los 5 eran jefes. Con ellos, por su linaje según sus casas paternas, había 36,000 soldados en su ejército aptos para la guerra, y es que tuvieron muchas esposas e hijos. Y sus hermanos de todas las familias de Isaacar eran guerreros poderosos. En total sumaban 87,000, de acuerdo con el registro genealógico. Los hijos de Benjamín fueron 3: Bela, Beker y Gediael. Y los hijos de Bela fueron 5: Esbón, Uzí, Uziel, Jerimot e Iri. Eran jefes de sus casas paternas, guerreros poderosos, y había 22,034 en su registro genealógico. Y los hijos de Beker fueron Semirá, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremot, Abías, Anatot y Alemet. Todos esos fueron los hijos de Beker. En su registro genealógico por su linaje, en lo que se refiere a los jefes de sus casas paternas, había 20,200 guerreros poderosos. Y los hijos de Gediael fueron Bilán y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ehud, Kenaaná, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos esos fueron los hijos de Gediael, según los jefes de sus antepasados, 17,200 guerreros poderosos listos para unirse al ejército en la guerra. Los Supim y los Upim fueron los hijos de Ir. Los Usim fueron los hijos de Aer. Los hijos de Neftalí fueron Jasiel, Guní, Jeser y Salum, descendientes de Bilá. Los hijos de Manasés, Asriel, a quien dio a luz su concubina Siria. Ella tuvo a Maquir, el padre de Galaad. Y Maquir consiguió una esposa para Upim y para Supim, y la hermana de él se llamaba Maacá.
El segundo se llamaba Zelofead, pero Zelofead solo tuvo hijas. Maacá, la esposa de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez, y su hermano se llamaba Seres, y sus hijos fueron Ulam y Rekem. Y el hijo de Ulam fue Bedán. Esos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana era Amolequet. Ella dio a luz a Isod, Abí-Eser y Malá. Y los hijos de Semidá fueron Ayán, Siquem, Liquí y Aniam. Los hijos de Efraín fueron Sutela, su hijo Bered, su hijo Tat, su hijo Eleadá, su hijo Tat, su hijo Sabad, su hijo Sutela, Eser y Elead. Los hombres de Gad que nacieron en el país los mataron porque bajaron a quitarles su ganado. Su padre Efraín estuvo de duelo muchos días, y sus hermanos venían a consolarlo. Después tuvo relaciones con su esposa, que quedó embarazada y dio a luz un hijo. Pero él lo llamó Berías, porque ella dio a luz cuando su casa estaba pasando por una calamidad. Y su hija fue Seerá, quien construyó Bet-Orón Baja y Bet-Orón Alta, y Usén Seerá. También estaban su hijo Refa, Resef, su hijo Tela, su hijo Taán, su hijo Ladán, su hijo Amiud, su hijo Elisamá, su hijo Nun y su hijo Josué. Sus propiedades y poblados fueron Betel con sus pueblos dependientes, y al este Naharán, y al oeste Geser con sus pueblos dependientes, y Siquem con sus pueblos dependientes, hasta llegar a Aiyá con sus pueblos dependientes. Y al lado de los descendientes de Manasés, Betseán con sus pueblos dependientes, Taanac con sus pueblos dependientes, Megiddo con sus pueblos dependientes, y Dor con sus pueblos dependientes. En estos vivieron los descendientes de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser fueron Imná, Isbá, Isbí y Berías, y la hermana de ellos era Sera. Los hijos de Berías fueron Eber y Malquiel, que fue el padre de Birsayit. Eber fue padre de Jaflet, Somer y Otam, y de Súa, la hermana de ellos. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Pimal y Asbat. Esos fueron los hijos de Jaflet. Los hijos de Semer fueron Ahí, Rogá, Jeubá y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofá, Imná, Seles y Amal. Los hijos de Sofá fueron Suaj, Arnefer, Sual, Berí, Imra, Beser, Od, Samá, Silsá, Itrán y Beerá. Los hijos de Jeter fueron Jefuné, Pispá y Ará. Los hijos de Ulá fueron Ará, Aniel y Risía. Todos esos fueron los hijos de Aser, jefes de sus casas paternas, guerreros poderosos y selectos, los jefes del ejército. Según su registro genealógico, sumaban 26,000 soldados aptos para la guerra. Capítulo 8. Benjamín fue padre de Bela, su primer hijo, de Asbel el segundo, de Ará el tercero, de Noá el cuarto y de Rafá el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gerá, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoá, Gerá, Sefufán y Uram. Estos fueron los hijos de Ehud, los jefes de las casas paternas de los habitantes de Geba, que fueron desterrados a Manat, Naamán, Ahilla y Gerá. Él fue quien los llevó al destierro, y fue padre de Usá y Ahiud. Saharaim tuvo hijos en el territorio de Moab después de hacer que se fueran. Usim y Baara eran sus esposas. Y con su esposa Odes tuvo a Jobab, Sibía, Mesá, Malcam, Jeús, Saquía y Mirmá. Estos fueron sus hijos, jefes de las casas paternas. Con Usim tuvo a Abitub y Elpaal. Y los hijos de Elpaal fueron Eber, Misam, Semed, que construyó Ono y Lot con sus pueblos dependientes, Berías y Sema. Estos fueron jefes de las casas paternas de los habitantes de Ayalón.
Ellos expulsaron a los habitantes de Gat. También estaban Ahio, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Eder, Miguel, Ispa y Joá, los hijos de Berías. Y Zebadías, Mesulam, Isquí, Eber, Ismerai, Islías y Jobab, los hijos de Elpaal. Y Jaquim, Sicrí, Sabdí, Elienai, Siletai, Eliel, Adaya, Berayá y Simrat, los hijos de Simeí. Eispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicrí, Anán, Ananías, Elam, Antotilla, Ibdeyá y Penuel, los hijos de Sasac. Y Samserai, Searías, Atalía, Jaresías, Elías y Sicrí, los hijos de Jeroam. Esos fueron jefes de las casas paternas registrados según su linaje. Estos jefes vivían en Jerusalén. El padre de Gabaón, Jehiel, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Maacá. Su primer hijo fue Abdón, y después tuvo a Sur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Ahio y Seker. Miclot fue padre de Simeá. Todos ellos vivían cerca de sus hermanos en Jerusalén, junto con sus otros hermanos. Ner fue padre de Quis. Quis fue padre de Saúl. Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Y el hijo de Jonatán fue Merib-Baal. Merib-Baal fue padre de Miqueas. Y los hijos de Miqueas fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue padre de Jehoadá. Jehoadá fue padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue padre de Mosá. Mosá fue padre de Bineá, su hijo Rafá, su hijo Eleazá, su hijo Asel. Asel tuvo 6 hijos, y se llamaban Azricam, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Anán. Todos esos fueron los hijos de Asel. Y los hijos de su hermano Esec fueron Ulam, su primer hijo, Jeús, el segundo, y Elifelet, el tercero. Y los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos que sabían usar el arco, y tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos esos fueron descendientes de Benjamín. Capítulo 9. Todos los israelitas fueron registrados genealógicamente, y están inscritos en el libro de los reyes de Israel. Y la gente de Judá fue desterrada a Babilonia por su infidelidad. Los primeros habitantes que regresaron a sus propiedades en sus ciudades fueron algunos israelitas, los sacerdotes, los levitas y los siervos del templo. Y algunos de los descendientes de Judá, de Benjamín, de Efraín y de Manasés se establecieron en Jerusalén. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Baní, de los descendientes de Pérez, hijo de Judá. De los silonitas, Asaya, el primer hijo, y sus hijos. De los hijos de Sera, Jehuel y 690 de los hermanos de ellos. De los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenuá. Ibneyá, hijo de Jeroam, Elá, hijo de Usí, hijo de Micrí, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnilla. Y sus hermanos según su linaje fueron 956. Todos esos hombres eran jefes de sus casas paternas. Y de los sacerdotes estaban Jedayá, Jehoiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitub, un líder de la casa del Dios verdadero. Adaya, hijo de Jeroam, hijo de Pashur, hijo de Malquilla. Maasai, hijo de Adiel, hijo de Jaserá, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y los hermanos de ellos, jefes de las casas paternas, 1,760 hombres fuertes y competentes que estaban disponibles para el servicio de la casa del Dios verdadero. Y de los levitas estaban Semaya, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías,
De los descendientes de Merari: Ibagbacar, Eresh, Galal, Matanías, hijo de Micá, hijo de Sicrí, hijo de Asaf, Abdías, hijo de Semaya, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcaná, que vivía en los poblados de los netofatitas. Los porteros eran Salum, Acub, Talmón, Ahimán y el hermano de ellos, Salum, el jefe, y hasta entonces él había estado en la puerta del rey hacia el este. Esos eran los porteros de los campamentos de los levitas. Y Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos de su casa paterna, los coreitas, eran responsables del servicio de los porteros de la tienda, y sus padres habían sido responsables del campamento de Jehová como guardas de la entrada. En el pasado, Fineas, hijo de Eleazar, había sido su líder. Jehová estuvo con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era el portero de la entrada de la tienda de reunión. En total, los que fueron seleccionados como porteros de las entradas sumaban 212. Se habían establecido en sus poblados según su registro genealógico. David y el vidente Samuel los nombraron para estos cargos de confianza. Ellos y sus hijos eran responsables de la vigilancia de las puertas de la casa de Jehová, la casa de la tienda. Los porteros estaban en los 4 lados: este, oeste, norte y sur. Cada cierto tiempo, sus hermanos debían venir por 7 días desde sus poblados para servir con ellos. Había 4 porteros principales en los cargos de confianza. Eran levitas y estaban a cargo de los cuartos y de las cámaras del tesoro de la casa del Dios verdadero. Pasaban la noche en sus puestos alrededor de la casa del Dios verdadero, porque eran responsables de la vigilancia, tenían a su cargo la llave y cada mañana abrían la casa. Algunos de ellos tenían a su cargo los utensilios del servicio. Los contaban cada vez que los traían y cada vez que los sacaban. A algunos de ellos los pusieron a cargo de los utensilios, de todos los utensilios santos, de la harina fina, el vino, el aceite, el olíbano y el aceite balsámico. Algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban el ungüento de aceite balsámico. Y Matitías, uno de los levitas, que era el primogénito de Salum el coreíta, tenía el cargo de confianza de supervisar las cosas que se cocinaban en sartenes. Algunos de sus hermanos, de los coatitas, estaban a cargo de preparar los panes apilados todos los sábados. Estos eran los cantores, los jefes de las casas paternas de los levitas en los cuartos, aquellos que estaban libres de otros deberes, porque su responsabilidad era estar de servicio de día y de noche. Estos eran los jefes de las casas paternas de los levitas por su linaje. Eran jefes y vivían en Jerusalén. El padre de Gabaón, Jehiel, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Maacá. Su primer hijo fue Abdón, y después tuvo a Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zacarías y Miclot. Miclot fue padre de Simeam. Todos ellos vivían cerca de sus hermanos en Jerusalén, junto con sus otros hermanos. Ner fue padre de Quis. Quis fue padre de Saúl. Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Y el hijo de Jonatán fue Merib-Baal. Merib-Baal fue padre de Miqueas. Y los hijos de Miqueas fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue padre de Jará. Jará fue padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue padre de Mosá. Mosá fue padre de Bineá y su hijo Refayá, su hijo Eleazá, su hijo Asel. Asel tuvo 6 hijos, y se llamaban Azricam, Pocru, Ismael, Searías, Abdías y Anán. Esos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10. Ahora bien, los filisteos estaban peleando contra Israel. Y resulta que los hombres de Israel huyeron de los filisteos, y muchos murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos,
y lograron matar a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La lucha contra Saúl se intensificó. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron. Entonces Saúl le dijo a su escudero: «Saca tu espada y atraviésame con ella. No quiero que esos incircuncisos vengan y me traten con crueldad». Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Así que Saúl mismo agarró la espada y se dejó caer sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se dejó caer sobre su propia espada y murió. Así fue como Saúl y sus 3 hijos murieron, y todos los de su casa murieron juntos. Cuando todos los israelitas que estaban en el valle vieron que todos habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Después de eso, los filisteos vinieron y las ocuparon. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a quitarles las cosas de valor a los muertos, se encontraron los cadáveres de Saúl y sus hijos en el monte Gilboa. Lo desvistieron y le quitaron la cabeza y la armadura, y enviaron un mensaje por toda la tierra de los filisteos para dar a conocer la noticia entre el pueblo y sus ídolos. Entonces pusieron su armadura en el templo de su Dios, y fijaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando todos los de Jabes de Galaad se enteraron de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los guerreros fueron, y se llevaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Se los llevaron a Jabes, enterraron sus huesos bajo el árbol grande de Jabes, y ayunaron 7 días. Así fue como Saúl murió por haberle sido infiel a Jehová, pues desobedeció las palabras de Jehová, y también por haber consultado a una médium, en vez de consultar a Jehová. Así que él le dio muerte, y el reinado se lo entregó a David, hijo de Jesé. Capítulo 11. Tiempo después, todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Aquí nos tienes. Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, tú eras el que dirigía a Israel en sus campañas militares. Y Jehová tu Dios te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás líder de mi pueblo Israel. Así, todos los ancianos de Israel vinieron a ver al rey a Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Después ungieron a David como rey de Israel, de acuerdo con las palabras que Jehová había dicho por medio de Samuel. Más tarde, David y todo Israel fueron a Jerusalén, es decir, Jebús, la región donde vivían los jebuseos. Los habitantes de Jebús se burlaron de David diciéndole: «Nunca vas a entrar aquí». Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que ahora es la ciudad de David. David dijo: El que ataque primero a los jebuseos será jefe y príncipe. Joab, hijo de Zeruyá, fue el primero en subir, y se convirtió en el jefe. Entonces David se quedó a vivir en la fortaleza. Por eso la llamaron la ciudad de David. Y se puso a hacer construcciones por toda la ciudad, desde el montículo hasta las zonas alrededor de él, y Joab reconstruyó el resto de la ciudad. Así David fue haciéndose cada vez más poderoso, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los guerreros poderosos de David, que lo apoyaron firmemente en su reinado junto con todo Israel, y ayudaron a hacerlo rey de acuerdo con las palabras de Jehová sobre Israel. Esta es la lista de los guerreros poderosos de David. Jasobeam, hijo de un acmonita, el líder de los 3. En una ocasión, mató a 300 hombres con su lanza. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodó el Ahoita. Él era uno de los 3 guerreros poderosos. Estuvo con David en Pas-damim, donde los filisteos se habían reunido para la guerra. Ahora bien, allí había un terreno sembrado de cebada, y los soldados habían huido de los filisteos. Pero él mantuvo su posición en medio del campo y lo defendió matando a los filisteos, y así Jehová consiguió una gran victoria.
3 de los 30 jefes bajaron a la roca, a ver a David en la cueva de Adulam, mientras el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. David estaba en el refugio y había una tropa de los filisteos en Belén. Entonces David expresó este deseo: Si tan solo pudiera beber un poco de agua de la cisterna que está junto a la puerta de Belén. Ante esto, los 3 entraron por la fuerza en el campamento de los filisteos, sacaron agua de la cisterna junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David se negó a beberla y la derramó para Jehová. Dijo: Sabiendo cómo ve Dios las cosas, yo jamás haría esto. ¿Cómo podría beber la sangre de estos hombres que arriesgaron sus vidas? Y es que arriesgaron sus vidas para traerla. Así que se negó a beberla. Estas son las cosas que hicieron sus 3 guerreros poderosos. Abisai, hermano de Joab, se convirtió en el líder de otros 3. Él mató a 300 hombres con su lanza, y su fama era como la de los 3. De estos otros 3, él destacaba más que sus 2 compañeros, y era el jefe, pero no llegó al nivel de los 3 primeros. Benaya, hijo de Jehoiadá, era un hombre valiente que hizo muchas hazañas en Cabseel. Mató a los 2 hijos de Ariel de Moab, y en un día de nieve se metió en una cisterna y mató a un león. También mató a un egipcio de tamaño extraordinario. Medía 5 codos de alto. Él solo llevaba un palo, mientras que el egipcio tenía una lanza en la mano que era como el rodillo de un telar. A pesar de eso, se enfrentó al egipcio, le arrebató su lanza y con ella lo mató. Estas son las cosas que hizo Benaya, hijo de Jehoiadá, y su fama era como la de los 3 guerreros poderosos. Ahora bien, aunque él destacaba todavía más que los 30, no llegó al nivel de los 3. Sin embargo, David lo puso al mando de su guardia personal. Los guerreros poderosos de las fuerzas militares fueron Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodó de Belén, Samot el Arorita, él es el Pelonita, Hirá, hijo de Iqués el Tecoita, Abieser el Anatotita, Sibecai el Usatita, Hilai el Ahoita, Maarai el Netofatita, Eled, hijo de Baaná el Netofatita, Itai, hijo de Ribai de Gibeá de los Benjaminitas, Benaya el Piratonita, Urai de los torrentes de Gaás, Abiel el Arbatita, Asmaved el Baarumita, Eliabá el Saalbonita, los hijos de Asem el Gisonita, Jonatán, hijo de Sagé el Ararita, Ayam, hijo de Sacar el Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer el Mequeratita, Ahilla el Pelonita, Esro el Carmelita, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agri, Selec el Ammonita, Naarai el Berotita, el escudero de Joab, hijo de Zeruyá, Hirá el Itrita, Gareb el Itrita, Urías el Itita, Sabad, hijo de Alai, Adiná, hijo de Sisá el Rubenita, un jefe de los Rubenitas, y con él había 30 hombres. Anán, hijo de Maacá, Josafat el Mitnita, Usía el Asteratita, Sama y Jehiel, los hijos de Otam el Aroerita, Gedeael, hijo de Simri, y su hermano Joá el Tisita, Eliel el Maabita, Jeribai y Josabías, hijos de Elnaam, Eitma el Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel el Mesobaita. Capítulo 12. Estos son los hombres que se unieron a David en Siclag, durante el tiempo en que él no podía moverse con libertad por culpa de Saúl, hijo de Quis. Ellos estaban entre los guerreros poderosos que lo apoyaron en las batallas. Estaban armados con arcos, y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras o para disparar flechas con el arco. Eran de los hermanos de Saúl, de Benjamín. El jefe era Ahiezer, junto con Joás. Los 2 eran hijos de Semaá, el Gibeatita. También estaban Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá, Jehú el Anatotita, Ismayá el Gabaonita, un guerrero poderoso de los 30 y jefe de los 30.
Jeremías, Jaasiel, Johanán, Josabad el Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías el Arifita, Elcaná, Isías, Azareel, Joézer y Jasobeam, los coreitas, y Joelá y Zebadías, los hijos de Jeroam de Gedor. Algunos de los gaditas se pasaron al bando de David en el refugio del desierto. Eran guerreros poderosos, soldados adiestrados para la guerra, listos para luchar con escudos grandes y lanzas. Sus caras eran como de leones y eran tan rápidos como las gacelas en las montañas. Eser era el jefe, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos eran de los gaditas, jefes del ejército. El menor valía por 100 y el mayor valía por 1000. Estos son los hombres que cruzaron el río Jordán en el primer mes, cuando estaba desbordándose, e hicieron huir a todos los que vivían en las tierras bajas, al este y al oeste. Algunos de los hombres de Benjamín y Judá también vinieron a donde estaba David en su refugio. Entonces David salió, se puso delante de ellos y les dijo: Si han venido en son de paz para ayudarme, seremos amigos. Pero si han venido para traicionarme y entregarme a mis enemigos, sin que yo haya hecho nada malo, que el Dios de nuestros antepasados lo vea y haga justicia. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, el jefe de los 30, y él dijo: Somos tuyos, oh David, y estamos contigo, oh hijo de Jesé. Paz, que tengas paz, y que la paz esté con quienes te ayudan, porque tu Dios te está ayudando. Así que David los recibió y los nombró jefes de las tropas. También algunos hombres de Manasés se pasaron al bando de David cuando vino con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero él no ayudó a los filisteos, porque los gobernantes de los filisteos, después de hablarlo, echaron a David, pues decían: Se va a pasar al lado de Saúl, su señor, y eso nos costará la cabeza. Estos fueron los hombres de Manasés que se pasaron al bando de David cuando fue a Ziklag: Adná, Josabad, Gediael, Miguel, Josabad, Eliú y Siletai, jefes de 1000 de Manasés. Ellos ayudaron a David cuando se enfrentó a la banda de saqueadores, porque todos eran hombres fuertes y valientes, y llegaron a ser jefes en el ejército. Día tras día llegaban hombres para ayudar a David, hasta que su campamento se hizo tan grande como el campamento de Dios. Este fue el número de los jefes de los hombres armados para la guerra que se unieron a David en Hebrón para entregarle el reinado de Saúl, de acuerdo con la orden de Jehová. Había 6,800 hombres de Judá con escudos grandes y lanzas, armados para la guerra. De los simeonitas, había 7,100 hombres fuertes y valientes en el ejército. De los levitas, 4,600. Jehoiadá era el líder de los hijos de Aarón, y con él había 3,700, además de Sadoc, un joven fuerte y valiente, y 22 jefes de su casa paterna. De los benjaminitas, los hermanos de Saúl, había 3,000. La mayoría de ellos había defendido antes los intereses de la casa de Saúl. De los efraimitas, había 20,800 hombres fuertes y valientes, hombres famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, había 18,000 que habían sido elegidos por nombre para venir a hacer rey a David. De los hijos de Isaacar, había 200 jefes, que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, y todos sus hermanos estaban a sus órdenes. De Zabulón había 50,000 que podían servir en el ejército y colocarse en formación de batalla con todas sus armas de guerra. Todos apoyaban a David con lealtad absoluta. De Neftalí había 1,000 jefes, y con ellos había 37,000 hombres con escudos grandes y lanzas. De los danitas,
los que se colocaban en formación de batalla eran 28,600. Y de Aser, los que podían servir en el ejército y colocarse en formación de batalla eran 40,000. Del otro lado del Jordán, de los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, había 120,000 soldados con todo tipo de armas de guerra. Todos estos eran hombres de guerra, que se ponían en línea de batalla. Vinieron a Hebrón con un corazón completo para hacer a David rey de todo Israel, y también el resto de los israelitas estaban todos de acuerdo en hacer rey a David. Y se quedaron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían hecho preparativos para ellos. Además, los que vivían cerca de ellos, y hasta los que vivían en Isaacar, Zabulón y Neftalí, traían burros, camellos, mulas y toros cargados de alimentos, harina, tortas de higos comprimidos y pasas, vino y aceite. También traían muchas vacas y ovejas, porque había gran alegría en Israel. Capítulo 13. David consultó a los jefes de 1,000, a los jefes de 100 y a todos los líderes. Entonces David le dijo a toda la congregación de Israel: Si a ustedes les parece bien, y si Jehová nuestro Dios lo aprueba, vamos a enviarles un mensaje al resto de nuestros hermanos en todas las regiones de Israel, y también a los sacerdotes y los levitas en sus ciudades con campos de pasto, para que se unan a nosotros. Vamos a traer de vuelta el arca de nuestro Dios. Y es que en los días de Saúl la habían descuidado. Toda la congregación estuvo de acuerdo en hacer esto, pues le pareció bien a todo el pueblo. Así que David reunió a todo Israel, desde el río de Egipto hasta Lebo-Amat, para traer el arca del Dios verdadero desde Kirjat Jearim. David y todo Israel subieron a Baalá, a Kirjat Jearim, que pertenece a Judá, para subir desde allí el arca del Dios verdadero, Jehová, quien ocupa su trono sobre los querubines, el arca donde se invoca el nombre de él. Ahora bien, pusieron el arca del Dios verdadero en una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab. Y Uzá y Ahío llevaban la carreta. David y todo Israel estaban celebrando la ocasión con gran entusiasmo delante del Dios verdadero, con canciones, arpas y otros instrumentos de cuerda, panderetas, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uzá extendió la mano y agarró el arca, porque los toros casi la vuelcan. Entonces Jehová se enojó muchísimo con Uzá, y lo ejecutó porque había extendido la mano para agarrar el arca, y él murió allí delante de Dios. Pero David se enojó porque la furia de Jehová había estallado contra Uzá, y a aquel lugar se le llama Pérez Uzá hasta el día de hoy. Y David sintió miedo del Dios verdadero aquel día y dijo: ¿Cómo voy a traerme el arca del Dios verdadero? David no se trajo el arca a donde él estaba, en la ciudad de David, sino que hizo que la llevaran a la casa de Obed-edom el gitita. El arca del Dios verdadero estuvo con los de la casa de Obed-edom. Se quedó 3 meses en su casa. Y Jehová no dejaba de bendecir a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Capítulo 14. El rey Hiram de Tiro le envió mensajeros a David. Además, mandó madera de cedro, así como albañiles y carpinteros para construirle una casa. Y David comprendió que Jehová lo había consolidado como rey de Israel, pues había enaltecido mucho su reino a causa de su pueblo Israel. David tomó más esposas en Jerusalén, y fue padre de más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisamá, Beeliadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que se había ungido a David como rey de todo Israel, todos subieron en busca de él. David se enteró y salió a luchar contra ellos. Los filisteos entonces llegaron y lanzaron ataques en el valle de Refaim. David le consultó a Dios: ¿Subo a luchar contra los filisteos?
¿los entregarás en mis manos? Jehová le contestó, Sí, sube y sin falta los entregaré en tus manos. Así que David subió a Baal Perasim y allí los derrotó. Y David dijo, El Dios verdadero ha abierto una brecha en el frente enemigo con mis manos, como una brecha que abren las aguas. Por eso llamaron a aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus dioses, que fueron quemados en el fuego cuando David dio la orden. Más tarde, los filisteos lanzaron otro ataque en el valle. David de nuevo consultó a Dios, pero el Dios verdadero le contestó, No subas a atacarlos de frente. En vez de eso, da un rodeo y atácalos por detrás, frente a los arbustos Bacá. Y cuando oigas salir un sonido de pasos de las copas de los arbustos Bacá, entonces ataca, porque el Dios verdadero habrá salido ante ti para derrotar al ejército de los filisteos. Así que David hizo exactamente lo que el Dios verdadero le mandó, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todos los países, y Jehová hizo que todas las naciones le tuvieran miedo.